Ya vendrá el momento, después que pase la cuarentena, vamos a reanudar las actividades. He estado en varias ocasiones en Chile, varias ocasiones en Bolivia, muchas en Argentina, muchas en Paraguay. Así que los que no nos conocemos, ya vendrá el día. Bien, pero esta noche quisiera invitarles a ver un par de pasajes que hablan sobre la vida del Señor, más concentradas en su obra a nuestro favor. Zacarías, el capítulo 13 y el verso 7 dice: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiera el pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y es esa la cita que Marcos, el Evangelio de Marcos nos cita, cuando el Señor está con sus discípulos. Marcos, el capítulo 14, dice el verso 26. Marcos 14, 26 en adelante. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque Cristo está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo, que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negará 3 veces. Mas él, con mayor insistencia, decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Está perfectamente claro que Zacarías se estaba refiriendo a lo que sucedería en el huerto de Getsemaní cuando él habla de esa espada. La lucha que tuvo lugar en Getsemaní se produjo en el momento en que hieren al pastor, y el resultado es que las ovejas se dispersan. Podemos darnos cuenta de que esto es una gran verdad si leemos un poco más adelante el versículo 50, donde dice acerca de los discípulos: entonces todos los suyos le abandonaron y huyeron. Y eso se refiere cuando dice que las ovejas se dispersan, porque Jesús entendía bien lo que iba a pasar aquella noche en el huerto de Getsemaní. Jesús aún sigue refiriéndose a sí mismo como el pastor al decir estas palabras a los discípulos, pero después de haber resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Recordemos que dice Juan, el capítulo 10, donde Jesús dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Él dice acerca de este pastor que cuando ha sacado las suyos, va delante de ellos. Está tranquilizando a sus discípulos para que sepan que después del siniestro acontecimiento del Calvario, se manifestaría la gloria de la resurrección. Él iría o irá delante de ellos como el buen pastor, cuidando aún de su rebaño, y se encontrará con ellos de nuevo en Galilea. Es interesante pensar que Jesús no habló nunca a sus discípulos acerca de la cruz sin contrastarla con la luz del amanecer de la resurrección, a pesar de lo cual da la impresión de que ellos no captaron, no entendieron su mensaje. Ni uno solo de ellos creyó que Jesús resucitaría entre los muertos. Creo que por no querer oír acerca de su muerte, no estaban dispuestos a creer en su resurrección. Y por ello, aunque él intentó consolarlos, sus palabras no sirvieron de nada en aquellos momentos. La segunda cosa en la que podemos fijar nuestros ojos aquí en este pasaje
Es la jactancia de Pedro y los otros discípulos, ¿no? Pero le dice al Señor, aunque todos se escandalicen, tú estás hablando aquí con la roca, señores. Una roca, ¿eh? Pedro se creía el fuerte. Dice, yo soy distinto a los demás. Todos te negarán, le dijo Pedro, pero yo no. Yo conozco a estos hombres que andan con nosotros. Tal vez haber pasado por la mente de Pedro. Y tú no te puedes confiar en ellos, pero aquí tú tienes a alguien que tú puedes confiar. No sé si alguna vez nosotros hemos dicho algo parecido, ¿eh? Algún hermano, algún familiar o alguien que queremos impresionar, ¿verdad? Hermano, confía en mí. Lo mismo que estaba haciendo Pedro aquí, le dice al Señor, yo no te negaré. Pedro está seguro de que él no hará lo que van a hacer el resto de los discípulos. Y no duda ni por un momento en dejar claro que es de esperar que los demás le nieguen. Pero su caso es diferente. Jesús vio las cosas más claras que Pedro, obviamente, ¿verdad? El Señor conoce absolutamente todo. Y vio que su confianza dependía en su propia determinación humana, de su propia voluntad. Y conocía el Señor, obviamente, la debilidad de todos. Por lo que le dijo, de cierto te digo, esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, tú me negarás 3 veces. Es interesante ver de qué modo el Señor toma el tema del tiempo, ¿eh? Y está diciendo literalmente 3 cosas. De cierto te digo hoy. Y luego lo reduce a un momento más concreto. Esta misma noche. Y un poquito más, añade un detalle y dice, antes que el gallo cante. O sea, hay 3 secuencias de tiempo que el Señor lo pone y manifiesta aquí. Esta noche, te digo que hoy y antes que el gallo cante. O sea, en forma explícita, el Señor le podía decir hasta el minuto en que Pedro lo iba a hacer. Y obviamente eso nos da a nosotros a entender quién controla los minutos, los días y la vida nuestra. Están fuera de nuestro alcance, querido. Están fuera de nuestro control. Están fuera de nuestra voluntad. Dios está en control absoluto de todo lo que puede venir a nuestra vida. Yo me siento fascinado por los símbolos que el Señor utiliza, porque son muy apropiados y característicos. Y aquí tenemos el símbolo que emplea para poner de manifiesto la arrogancia y la confianza de Pedro y los demás discípulos, ¿eh? Aparece el gallo, que siempre es un símbolo de la actitud adoptada por Pedro. En algunos idiomas, como el inglés, hay expresiones que significan seguros como el gallo. En inglés se dice cockwise o cocksure. Y esa es una expresión que tiene su origen en el relato de Pedro y en el símbolo que él emplea, el Señor le emplea aquí. Aunque no lo dice, estoy seguro de que debió pasar por la mente de Pedro como había pasado, como es el tema de correr la suerte a los gallos, ¿eh? La pelea de los gallos. ¿Y saben qué vale un gallo después que ha perdido una pelea? No sé cuánto valga en Chile, pero en Honduras vale $1. El gallo muerto vale $1. O sea, lo más mínimo, así usted consigue el mejor de los gallos una vez que ha perdido. Nadie, en verdad, lo quiere. Y es eso lo que el Señor está resaltando aquí. Que sin Él no valemos nada. Y que sin Él nada podemos hacer. Vemos que Pedro insiste en que Jesús está equivocado y le dice con vehemencia, ¿verdad? Si tengo que morir contigo, no te negaré. Estoy preparado para llegar hasta el fin. ¿Cómo puedo decir que te voy a negar cuando estoy dispuesto, incluso ansioso por dar mi vida por ti? Pedro está completamente seguro de que Jesús está equivocado. ¿Se ha sentido usted alguna vez de ese modo? Yo sí. He sentido que algo que decía la palabra no podía suceder y que por mi propia determinación y fuerza de voluntad podría resolver las cosas yo solo. He dicho lo mismo que dijo Pedro.
Y usted también lo ha dicho, es más posible. Jesús dice que la próxima vez que pensemos de esa forma, lo que tenemos que hacer es pensar en ese gallo tan gallardo y seguro de sí mismo que hemos visto paseando por el gallinero. Es el mismo gallo que comimos esta mañana o que comimos en el almuerzo, ¿eh? Y eso es lo que el Señor dice. Sin Él somos gallos muertos. Bien, pero volvamos a Getsemaní. Verso 32. Dije que llegaron al lugar que se llama Getsemaní. Y el Señor dijo a sus discípulos, quedaos aquí mientras yo voy allí y oro. Tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Pasando un poco adelante, se postraba en tierra y oraba que de ser posible pasase de él aquella hora. Decía, Abba Padre, todo es posible para ti. Aparta de mí esta copa, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Aquí es donde comienza a sentirse herido, como predice Zacarías. Jehová había pedido una espada. Levanta tu espada contra mi pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Dios mismo lo haría. Sería él quien hiriese a su propio pastor. Este hombre, que es mi compañero, y se dispersaron las ovejas. Ahora bien, una espada es un instrumento cuyo fin es de cortar, el de separar, el de penetrar. Creo que eso explica por qué esta ocasión, por primera vez en el ministerio de nuestro Señor, tenemos la sensación de que existe una división entre Jesús y el Padre. Esta separación se hace evidente cuando dice Jesús, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Hasta llegar a este punto del ministerio del Señor, él tenía muy claro que iba a ir a la cruz. Pero esta es la primera señal de que no estaba dispuesto ni estaba preparado para enfrentarse con la cruz. Habló acerca de ella, entendió que representaba, pero antes de llegar a este punto, no hay menor indicación de que se mostrase indiferente a la cruz. Había dicho, me complace siempre hacer la voluntad de mi Padre, a pesar de que implicase cierto grado de dureza o de dificultad para él. Deseaba hacerlo. De la misma manera, a un joven se le presenta el desafío de hacer una labor que es peligrosa o dura y se deleita en llevarla a cabo, aunque le cueste mucho. Así que Jesús fue hacia la cruz con una sensación de seguridad, sabiendo que estaba haciendo la voluntad del Padre y a pesar de que iba a ser algo duro, peligroso, difícil y sí, hasta mortal, estaba dispuesto a hacerlo. Pero ahora todo esto ha cambiado de repente y esto parece que sucede por primera vez. Jesús se siente abrumado por lo que está frente a él. Hay una sensación de distanciamiento, de desviación. Es en ese momento cuando se siente que su espíritu, esa sensación de profunda lucha y de angustia, los discípulos son conscientes de ello y él no intenta ocultárselos, sino que les dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Hemos de admitir que muy poco de nosotros nos hemos encontrado en una situación en la que estuviésemos tan angustiados, tan adoloridos, tan profundamente entristecidos que hayamos tenido que temido por nuestra propia vida. Pero Jesús sí lo pasó, sintió profundamente que había una carga demasiado grande para él. Sintió esa absoluta falta de deseo de hacer la voluntad del Padre, a pesar de que sabía que era inevitable, por lo que él dice, todo es posible para ti, aparte de mí esta copa. Algunos creen que la copa se refiere a la agonía de Getsemaní, pero no creo que sea así, porque al final de este relato, cuando Jesús es arrestado por los soldados que vienen con Judas, Pedro saca y ataca con la espada para defenderle, pero Jesús le dice, mete tu espada en la vaina,
no he de beber la copa que el Padre me ha dado. Esa copa es algo por lo que aún tiene que pasar. Aquella copa de agonía y de terrible separación que sabía que le esperaba en la cruz. Soy consciente de que hay algunos cristianos a los que les incomoda la idea de pensar de que hubo un momento en el que Jesús no deseó hacer la voluntad de su Padre. Y cuando se lo sugerimos, les molesta enormemente. Hace aproximadamente una semana me escribió una carta un hombre diciéndome que estaba muy preocupado por algunas cosas que yo había dicho en mi estudio en hebreo, según los cuales Jesús no deseaba hacer la voluntad de su Padre. Me dijo que las palabras de Jesús, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, era un motivo de su sumersión perfecta y voluntaria hacia el Padre. Jesús no desea hacer la voluntad del Padre, pero al final decide obedecerla. Sin embargo, el lenguaje y las palabras, no lo que yo quiero, sino lo que tú, Jesús no quería obedecer porque eh, algo muy en el fondo de su ser hacía que sintiese verdadero temor. Y es fácil para nosotros entender porque no quería seguir adelante, porque deseaba evitar la cruz. Jesús pide una salida, si es posible, añade, ¿verdad? Pero no lo que yo quiero, sino lo que tú. A mí me da gran ayuda el temblor que sintió Jesús en esta situación. Y creo que el relato de Hebreos 5 es de gran ayuda al llegar a este punto. Hebreo nos dice que al llegar a este momento, la agonía fue tan intensa, tan increíble, que al caer Jesús sobre su rostro, salieron de sus venas grandes gotas de agonía y la presión tan fuerte que sentía en su interior, de modo que su sudor se convirtió en grandes gotas de sangre que cayeron al suelo. Su boca se abrió por los gritos involuntarios de agonía, de angustia. Hebreos 5:7 dice que él suplicó a su padre, al que le podía librar de la muerte, con fuertes clamores y lágrimas, y fue oído. Creo que por eso es que el relato que Lucas nos dice que le apareció un ángel para fortalecerle, fue escuchado en su santa sumisión. Hebreos 5:8 dice que aunque era hijo, aprendió la obediencia y por lo que padeció, esa obediencia fue perfeccionada. Es el significado del pastor que fue herido en Getsemaní. Hebreo nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, pues él fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado. Si no hubiera sentido nunca la divergencia de la voluntad, esa falta de deseo de hacer lo que debía hacer por para el Padre y lo que el Padre requería, nunca hubiera podido sentir compasión por nosotros, porque yo, por causa de mi debilidad, con frecuencia tampoco estoy dispuesto a hacerlo. Y lo mismo le sucede a usted. Jesús no quería hacer lo que el Padre quería que hiciese y tuvo que obligarse a sí mismo a seguir adelante. Y lo hizo apoyándose nuevamente en las fuerzas del Padre, que lo hacían posible, y es precisamente el significado de las oraciones que hizo Jesús en el huerto de Getsemaní. Hay mucho misterio en el significado de esto y podemos profundizar solamente un poquito en ello. Pero a pesar de eso, soy consciente de la enorme ayuda que se nos ofrece a todos aquellos que nosotros muchas veces debatimos y nos esforzamos por hacer la voluntad de Dios. Hay ocasiones, obviamente, que uno desearía tener la presencia física del Señor con nosotros. Y en ese momento el Señor, eso es lo que deseaba. Y aparece este ángel, obviamente, para fortalecerle. Ignoramos su nombre, desconocemos su jerarquía, pero sabemos que jamás le concedió el cielo mayor privilegio a este ángel que fortalecer al Hijo de Dios. Y obviamente ahora nosotros, el Señor dice que no nos ha dejado huérfanos. Él está con nosotros, el consolador, el Espíritu de verdad. Él dice que anhela con gemidos indecibles fortalecernos en el hombre interior. O sea, la misma respuesta a la solicitud que él tuvo, que el Señor tuvo, la tenemos nosotros. El enemigo tiene
poco por qué luchar. Y vemos que lo que hizo con Pedro, ni siquiera tiene necesidad de amenazarle con echarle a los leones ni con quemarle a la hoguera. Su resolución se desvanece simplemente tenga que o luego una jovencita para que lo niegue o alguien que esté ahí para que reconozca. Muchas veces es la debilidad nuestra, ¿verdad? La carencia de oración. El Señor orando y los discípulos durmiendo. El creyente es débil porque carece de la fuerza de la oración. Lo único que tuvo que hacer el demonio es sentirse sueño o es sentirse un poquito fuerte para ahuyentar a este grupo de creyentes. Jesús analiza la situación, viene y se los encuentra dormidos. Hay casi una nota humorística en la situación. Después de despertarlos, les pregunta: Pedro, ¿duermes? ¿No has podido velar ni una sola hora? ¿No podía tu firme resolución y tu determinación durante ni siquiera una hora? Y luego le dice: Pedro, el espíritu de la verdad está dispuesto. Conozco tu corazón, conozco tu anhelo. Sé que me amas y que estás dispuesto. Pero Pedro, has dependido de tu carne, que es débil. Todos nos hemos sentido así alguna vez. ¿No es verdad? No han pedido que hagamos algo y decimos: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Este fin de semana, la carne es débil. Jesús dice, esa es la naturaleza de la carne. El sentido humano de la independencia, la confianza que tenemos en nosotros mismos es siempre débil a la hora de la prueba y no puede soportar ser sometida a prueba. Jesús dijo lo mismo en Mateo 7, usando otro ejemplo, el del hombre que construye una casa, pero todo el que me oye estas palabras y hace como voluntad es semejante a un hombre que edificó su casa sobre la peña. Pero todo aquel que oye estas palabras y no las hace, semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. En la hora de la prueba, la casa que ha edificado sobre la arena se derrumbará porque no podrá soportar la prueba. El espíritu que confía en que podrá soportar sobre la base de su propia resistencia y determinación, fracasará porque el brazo de su carne le fallará. Este es el análisis que hace Jesús del problema con el que se enfrenta Pedro y que nos enfrentamos nosotros en ocasiones. Si Pedro, al igual que es el Señor, al sentirse soñoliento y débil, se hubiese apoyado en el Padre y le hubiese contado el problema, el Padre le hubiera podido ayudar a superarlo y no hubiera negado a su Señor. Como ve usted, nuestra debilidad es nuestra seguridad, no nuestra fortaleza. Por eso es que por lo que me veo impresionado de los jóvenes que cuentan todo lo que van a hacer por Dios y lo seguros que están de poder conseguirlo. He aprendido gracias a la triste experiencia en mi propia vida, así como gracias al testimonio de las escrituras mismas, que cuando llega la hora de la prueba, esa confianza que tenemos en nosotros mismos se desvanece. Pero tengo confianza en el hombre o en la mujer que dice: tengo miedo, me da la impresión de que no soy capaz de hacer esto, pero lo voy a intentar porque Dios me dice que lo haga. Y estoy esperando en que Él me va a dar las fuerzas y la oración. Es un principio sencillo, pero de gran transformación que produce en nuestra vida cuando lo practicamos. ¿Qué diferencia hace la oración? Y estos momentos de incertidumbre que vivimos, este momento de desesperación para muchos, esa es la herramienta que el Señor ha puesto a nuestra disposición. Que vengamos a Él confiadamente, sabiendo que Él conoce y desea saciar no solamente nuestro espíritu, sino hacernos baluartes en su iglesia para el bienestar de su obra y el bienestar de algún alma. No sé si conoces al Señor o si tienes una relación íntima con Él. Este es tu momento de fortalecerte en el espíritu, así como el Señor nos mostró. No seamos como Pedro, autosuficientes. El Señor desea bendecirnos. El Señor desea fortalecernos. El Señor desea ayudarnos. El Señor desea hacernos
roca vivas en el edificio que Él está construyendo. No lo dejes esperando. Si no lo conoces, es tu momento de encontrarte con Él. No hay pecado que el Señor no pueda perdonar. El pecado de Pedro fue grande. El pecado de Judas fue mayor. El pecado de Pablo también. El mismo apóstol dice, de los pecadores yo soy el primero. Y aún así el Señor tiene poder para perdonar el pecado que es confesado. Es el único requisito. Confesar nuestra debilidad, confesar nuestro pecado y pedir ese perdón oportuno que el Señor ofrece. Este es tu momento con el Señor, donde tú estás. Doblega tu corazón ante Él, doblega tu alma. El Señor desea redimirte, desea bendecirte, desea darte no solamente lo que por ahí anhelas, sino más allá de lo que puedes anhelar. Vida eterna a su lado, eternamente y para siempre. Quiera Dios que este sea un momento determinante en tu vida y que el Señor pueda morar de ahora en adelante en tu ser. Al pedirle que te dé esa voluntad, esa disposición de confiar en Él cada día para el bienestar de tu alma. Que el Señor bendiga, que le dé un placer.